Ahí estamos. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a ir esperando que vayan uniéndose en el encuentro de hoy, el día miércoles. Hoy tengo a mi gran amiga Neus. Vamos a ver si ya se unió. A ver, todavía no, por el momento no. Les voy a ir compartiendo mientras tanto un poquito de lo que vamos a ir hoy compartiendo. Mi gran amiga Neus me va a hacer una entrevista y vamos a hablar un poquito de psicología. Vamos a hablar desde un lugar de constelaciones familiares. Vamos a hablar sobre la modalidad, sobre para qué sirven las constelaciones familiares, qué son las constelaciones familiares. Hola Mona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se van uniendo. A ver, vamos a ir a avisarle a Neus que ya estamos. Un minuto, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Se van uniendo de a poquito. Seguimos esperando a Neus. Ahí ya está. ¿Dónde estás? Bueno, como les decía, vamos a ir hablando sobre constelaciones familiares y sobre procesos terapéuticos focalizados en especialmente duelos, ¿sí? Si bien vamos a hablar de para qué sirve un proceso terapéutico y en qué momento, qué instancia, un duelo se requiere ese tipo de acompañamientos, vamos a poder hacer preguntas también en el live. Bien. Buenas tardes. Espera que abra. Hola. Hola, compañera. Hola, compañera mía. A ver, ahora. A ver, a ver. ¿Bien? Ok, Yo creo que ya está está. un poco... Ahí está. No, porque yo te buscaba a vos. Claro, Y no pero te le... dije, vamos a mover las redes nuestras de Medios con Almas, Voces del Alma, y por eso hoy no estaba, por eso. Yo digo, no me ves, estoy aquí. No, no te veía, perdón. Buenas tardes. Muy buenas Eh, tardes a todos y todas los que estáis llegando. Hoy vamos a hacerle una entrevista a esta compañera nuestra, nuestra psicóloga y consteladora familiar, aparte de muchas cosas más. Ya te he visto que ibas hablando, que ibas diciendo sobre las terapias, así que como vamos a esperar, vamos a ir compartiendo, que la gente se nos una un poquito más y deciros que para mí es un honor poderte hacer esta entrevista, ¿eh? y para mí, yo creo que no existen casualidades. Y eh, que las cosas no se encuentran. No, no. Como me ha tocado encontrarte en mi camino, ¿qué pasó? Uy, se pausó el video, se pausó el vivo de Neus. ¿Qué ha pasado acá? Estaba compartiendo, Nora. Es lo que ha Ah, pasado. Estaba compartiendo en WhatsApp, en las otras redes, y por eso se ha pausado. Supongo que es eso.
Y que bueno, Bien, ya sabemos que los directos últimamente están pasando cositas es terrible. tremendas. Me cuesta salir del espacio de mis miedos. Siento que ¿cómo es esto? Estar del otro lado hoy me cuesta un poquito porque estoy acostumbrada a estos espacios de acompañar desde entrevistar. Claro, pero hoy me toca a mí, hoy me toca a mí darte voz. Además, creo que es muy importante que nuestros espectadores, nuestros seguidores, escuchen lo que tienes que dar, esas terapias que realmente son muy eficaces, que ayudan mucho y hay mucha gente que está perdida en este mundo. Y entonces Bien. creo que, como tú dices, no hay casualidades. La vida nos une por muchas razones y una de ellas es sobre todo para dar voz de los que ayudamos, porque también nos ayudamos a nosotros, ¿no? Pero dar voz de lo importante que es la mente, también La en salud, todos los campos, pero en este es muy importante. Buenas por tardes supuesto. a todos y todas los que estáis aquí. Hola Rosa. Eh, bueno, vamos a hablar con Nora bueno, de sus terapias, de digamos, combo, mejor dicho, esa unión de terapias que haces con la psicología, que creo que es maravilloso. Así Bien. que, bueno, esperamos un poquito más. Hay que, nada, explicar, bueno, en breve que las terapias que tenemos todos y cada uno de nosotros, deciros que somos, a los que no nos conozcáis, somos una asociación sin ánimo de lucro, eh, que nos dedicamos, pues eso, a dar voz a terapeutas y además a hacer terapias, la terapia, digamos, que nos unió en esta asociación es la mediunidad. La mediunidad en todos sus sentidos. La mediunidad creo que es algo que todo el mundo tiene derecho a tener. Y, y la mediunidad nos ha unido a nosotras también porque de ello vamos a hablar, del acompañamiento del duelo y creo que es muy importante saber gestionarlo. Por supuesto. Por supuesto que sí. Y como bien te decía, como nada nos encuentra porque sí, las personas que están dentro de este vivo y que se encuentran interesadas a poder investigar y hacer un trabajo de exploración sobre qué es lo que hay del otro lado, ¿sí? Qué es lo que sucede cuando este vehículo Ajá. deja de ser habitado y qué pasa con el alma. Todas esas preguntas nos hacemos cuando perdemos un ser querido fallecido. Generalmente cuando esa experiencia de la pérdida se hace carne, ahí empezamos como a hacernos estas preguntas, ¿no? Ajá. Por eso las personas que siguen por lo general a mediums con almas, muchas de ellas son personas que han atravesado duelos muy complejos o han Ahí está. perdido, han tenido la experiencia de una pérdida. A ver, Ajá. cuando hablamos de duelos, en este caso vamos a hablar de duelos en forma general. ¿Por qué vamos a hablar en forma general? Porque cuando hablamos de duelos, no solamente nos referimos a la pérdida de un ser querido fallecido, sino estamos hablando de que esa persona, a partir de la pérdida de un objeto o de un ser querido, tiene que reubicar todas sus conductas, sus pensamientos, sus acciones, sus deseos en una nueva realidad. Es decir, que el duelo implica un cambio. Esa persona ya no es más aquello que fue sin aquello que perdió.
Entonces, podemos decir que cuando hablamos de duelos, no solamente hablamos de la pérdida de un ser querido fallecido, sino que podemos hablar de pérdidas laborales, de objetos. Hay personas que tienen a sus mascotas como si fuesen hijos y viven el proceso de un duelo. A mí me ha tocado en consultorio acompañar a duelos muy complejos de animales que han estado toda su vida acompañándolos. Ujú. Eh, entonces, vamos a hablar de duelos en general, Ah, ok. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hoy comunicar? ¿Qué es un duelo? ¿Cuáles son las consecuencias, las etapas, las fases que se atraviesan dentro de un duelo? Para que todas esas personas que estén escuchando hoy digan, no estoy sola y no estoy loca, no estoy Vale. deprimida, no tengo una enfermedad, no hay algo que está mal en mí, sino que el proceso de un duelo necesita, en principio, que el ser humano tiene, como es adaptativo, tiene todas las herramientas para poder desarrollar un duelo de forma natural. Y ¿Bien? sano. Ujú. Esto no quiere decir de que muchas veces un duelo transforme en un duelo complejo, un duelo patológico, cuando hay algo que yo no puedo gestionar, emociones, sentimientos, y ese duelo queda estancado, ¿sí? También se le llaman duelos frisados. Ajá. Bueno, Entonces, pues vamos a empezar con esta entrevista. bien, Y voy a empezar primero con un poquito del guión que tenemos hecho para poder ir avanzando y entendiendo todo y no llegar al momento cumbre, sino empezar de cero. Primero porque quiero que te conozcan, Nora, quiero que sepan de ti y un poquito ese enlace para hablar de este tema, ¿ok? Entonces, yo te preguntaría, ¿qué te llevó al dedicarte al acompañamiento y en especial al trabajo con el duelo? bien, es una pregunta que es muy interesante. Yo me recibo en el año 2019, a meses de comenzar la pandemia. Y el último año de la cursada nos teníamos que compartir con qué clase de paciente no trabajaríamos. Y yo sin dudarlo levanto la mano y digo, yo no trabajaría duelos. Porque en aquel momento me pasaba algo muy particular con la muerte porque no la entendía. No estaba como todo este recorrido de mediunidad, simplemente no me sentía preparada para abrir esa puerta. Me recibo, 2 meses después comienza el proceso de la pandemia, que para todos fue realmente una adaptación emocional y un antes y un después. Eso implica un duelo. Comienzo a trabajar, primero que pierdo a mi abuelo, que al principio de la pandemia él fallece, no de COVID, sino que tuvo un problema en el corazón y fallece de un infarto. Y comienzo como mi recorrido y mis preguntas con respecto a qué es lo que sucede con una persona en duelo. Y acompañando consultantes a su vez que perdían dentro de la pandemia a sus seres queridos. Y realmente trabajando en duelos, realmente en la experiencia me di cuenta que había un prejuicio con ese tema y que a través de mi experiencia de haber perdido un ser querido fallecido, podía acompañar de manera empática y congruente, con aceptación positiva e incondicional, a aquella persona que estaba sufriendo por la pérdida del ser querido. Ujú. ¿Y cómo descubriste las constelaciones familiares y qué te resonó para formarte en ellas también? Las constelaciones familiares siempre me generaron como mucha curiosidad.
tuve la invitación de una amiga. Si hubiese sido por mí, quizás nunca me hubiese animado a ir a una constelación familiar. Cerca de mi casa había una constelación, voy como invitada y participé de forma presencial en una constelación familiar. En principio no quería participar, pero parecería ser que esto me pasó como lo mismo que me pasó en duelos. Todo lo que yo digo que no, el universo me lo pone acá. Entonces, yo que no, era la persona que no quería participar, la consteladora me dijo, vos, entrá. Y cuando pisé el campo para ayudar a una persona a constelar, dije, chau, no sé qué es esto, pero tiene una fuerza y es una herramienta de transformación tan importante y tan interesante que todas las personas deberíamos constelar. Todas las personas necesitamos hacer un trabajo de integración holístico. Yo siento que no solamente una terapia, sino que es la exploración de la integración. A ver, todas las terapias tienen un enfoque, ya sea el psicoanálisis, ya sea las constelaciones familiares, las terapias holísticas, pero yo creo que cada enfoque tiene su color, por así decirlo. Y yo creo que estamos en este recorrido y en este camino para poder apreciar toda esta paleta de colores. Por eso siento de que uno debería, en su proceso de desarrollo personal, vivir la experiencia de una constelación familiar. También siento de que es la radiografía para poder detectar patrones de conducta que se repiten en un sistema, pero a la vez también uno tiene que tener un acompañamiento, poder ponerlo en palabras, tener un espacio de escucha empática, ¿sí? Por eso siento que uno debería de abrirse a la exploración de terapias alternativas y que pueda encontrar la que más resuene con su proceso. Ahí está. Y yo te preguntaría también, ¿cuál ha sido el aprendizaje más profundo que te ha regalado esta profesión? Con muchas cosas. En principio, creo que uno tiene que trabajar en la relación de ayuda sabiendo que no podemos salvar al mundo, uno como terapeuta. En principio me pasaba que me frustraba mucho con los procesos. Y hasta que entendí que el acompañamiento es simplemente dejar ser al otro como está pudiendo, con su ritmo. Acá en Media Unidad hablamos, en Medios con Almas, muchos de los miércoles hablamos sobre el ritmo de un proceso, ¿sí? Entonces, creo que es no sacarlo, sino acompañar desde un lugar amable, congruente, sin juicios de valor. Entonces, y eso también nos hace, y yo creo que vos hablás del aprendizaje, nos hace menos soberbios y más humildes. Ahí está. Yo creo que en el acompañamiento, en todas las... desde que nosotros, por ejemplo, hemos tenido pues esas palabras, esa forma, puedes dirigirte a una persona y calmarla, pero sí que es verdad que cada uno de nosotros tiene su ritmo y su tiempo y es muy importante que tengan un acompañamiento y una persona referente para poder despojarse de esos dolores, ¿no? Digo yo. ¿Qué es lo que más mal comprendemos del proceso del duelo? Porque yo lo he pasado como tú y es como, ¡buam! Te viene de golpe sin avisar y es muy difícil. O sea, es muy difícil comprender pues muchas cosas, ¿no? Y te vienen millones de pensamientos a la mente. Entonces...
¿cómo? ¿Cómo comprendemos este proceso? Porque yo lo puedo ver desde fuera o sintiéndolo, pero sobre todo desde fuera puedo verlo en todos los sentidos, como has dicho antes, ¿no? Pues en una pérdida de una pareja o en una pérdida, ahí lo ves. Pero cuando pierdes a un ser querido de una forma drástica, que no vas a volver a tocar, a tenerlo entonces creo que ¿cómo podemos comprender el proceso del duelo? Simplemente con aceptación positiva e incondicional de lo que está trayendo el consultante. Y mira, a mí hace 2 años atrás me tocó un caso muy conocido en Venezuela, acompañar a una mujer que perdió a su hija en un accidente de autos. Y ella me compartía que había ido a algunas terapias psicológicas previamente a llegar al consultorio. Ujú. Y que la última psicóloga que la acompañó, que ella solamente fue una sola vez porque bastó para sentirse atropellada en el proceso y no entendida, porque era una madre que pierde a su única hija de 5 años en un accidente de autos donde ni siquiera ella estaba para poder cuidarla y protegerla. Obviamente que esa paciente venía con ideación suicida, ¿sí? Y una depresión muy grande. Y el terapeuta la direcciona hacia un lugar en donde ella no estaba preparada. Le pide que escriba una carta que se visualice de acá a 5 años. Un horror, porque ella lo que me expresaba es, yo no sé si voy a seguir viva mañana por el Claro. dolor que estaba en carne. Entonces, tanto nosotros desde este lugar es la aceptación positiva e incondicional, ¿sí? Hay una pregunta que yo en duelos me parece que es muy interesante, es esto de ¿qué necesitas? No lo que yo necesito que vos hagas, sino vos qué necesitas en este proceso de duelo. Porque esto que hablábamos sobre correrse de este lugar soberbio de sacarle el dolor. Yo no necesito que me escriba una carta diciendo que en 5 años va a ser una mujer empoderada. Yo necesito comprenderla, qué le está pasando en este momento, en esto que le está pasando, no dentro de 5 años. ¿Sí? Por supuesto, respetar su dolor. Eso es lo que abre a que el consultante pueda reconocer lo que le está pasando, sus necesidades y en qué instancia de las etapas del duelo está. Entonces, justamente es eso es lo que ayuda, la aceptación, el reconocimiento de las emociones, para después poder tener las herramientas para poder gestionarlo. Sin estos 2 pasos previos es imposible. Ok. ¿Y todas las personas viven el duelo igual? ¿O existen diferentes formas de duelar? Las etapas son las mismas, por lo general vivimos las mismas emociones. Pero la diferencia puede variar por muchos contextos. Primero es qué concepción yo tengo sobre la muerte. ¿Qué herencia invisible? ¿Cómo duelaron mis ancestros? ¿Cómo duela mi sistema familiar? ¿Cómo vivo yo el duelo? ¿O qué información y preparación tuve desde los primeros años de infancia con respecto al duelo? Ujú. Va a variar y va a ser condicionante las herramientas que yo tengo. Por eso a los niños hay que hablarles de la muerte como algo natural, ¿sí? No hay que ocultar, no hay que mentir, porque tarde o temprano ese chico se va a enterar, por ejemplo, que falleció su abuelo, o su papá, o su mamá. Creo que la información clara es lo que brinda que un adulto pueda ser responsable, da la posibilidad que ese adulto pueda gestionar, porque en su infancia le dieron la información y las herramientas para poder enfrentarse a estas situaciones vitales. Ujú. Que todos
tarde o temprano, vivimos. Y Nora, ¿cuál sería el momento idóneo para pedir ayuda? O sea, para poder eh, pedir, digamos, el ir a buscar un profesional como tú. ¿O cómo sabemos que necesitamos un profesional como lo eres tú? Es como, no sé, son dos preguntas en una, pero es así, es. O de otro modo, ¿cuáles son las señales de que una persona necesita el apoyo profesional del proceso del duelo? Entender de que muchas veces no podemos solos y que necesitamos ser escuchados, ser escuchados dentro de un espacio de terapia. No digo que sean todos los casos, pero la sociedad, por lo general, tiene como muy poca tolerancia al dolor. Entonces, podemos encontrarnos queriendo expresar, poner en palabras y describir esto que me pasa, pero puedo no tener el lugar adecuado, ¿sí? Hasta incluso nuestros mismos familiares nos pueden decir, y es muy común escuchar frases como, bueno, pero si tu papá falleció hace 3 meses, ya tendrías que haberlo superado. O por ejemplo, cuando una mamá, vuelvo a repetir, fallece, pierde un hijo y tiene otros hijos más, lo primero que le dicen es, pero tenés 2 hijos más para seguir, ¿sí? Como siempre invalidar. Entonces, no siempre la sociedad está preparada, no siempre están los espacios para que uno pueda sentirse entendido. Es esto, ¿no? Primero, reconocer que no podemos solos y que la descripción de aquello que me pasa ayuda no a que el dolor disminuya, ¿sí? Pero para que yo me pueda entender. Porque el duelo duele. Es así, el duelo duele. Y hay que atravesarlo con dolor. Ahora, si yo tengo un acompañamiento en donde puedo ir ordenando lo que me pasa, puedo ir atravesando las etapas con mayor fluidez. ¿Sí? ¿Qué mitos encuentras con más frecuencias en tu consulta? Cuando hablas de pérdidas, yo creo que estábamos hablando de eso, ¿no? De, bueno, tienes 2 hijos más, tienes que luchar por ellos, o tienes que ser fuerte, no sé. ¿Cómo solucionas esto? Porque esto, yo como persona es como tengo que ser fuerte, tengo que tirar. Pero y cuando ese cuerpo está pidiendo a gritas ayuda, ¿no? ¿Cómo sacas a esa persona de ese, digamos, ¿Cómo sacas a esa persona no sé cómo explicarlo bien, está hundida, pero a la vez no quiere, o sea, no se puede sentir hundida porque la sociedad no la deja, ¿no? Su alrededor no deja que ella tenga ese momento. Entonces, ¿cómo sacas a una persona que es como no puedo ser así? Porque no me dejan ser así. ¿Cómo sacas a esa persona con esos ideales de ese pozo? Mira, yo te voy a contar el caso de una consultante de Chile que ya lleva 2 años de acompañamiento en su proceso del duelo, que hoy estamos en una instancia, en un proceso de actualización muy interesante. A ver, esta mujer acude a consulta después de un matrimonio ya de 50 años, ella enviuda. Sus hijos ya grandes, viviendo en otro lugar, y ella queda en su casa sola. Es una etapa de la vida en donde no solamente vivimos esta pérdida de su pareja, sino que vivimos el síndrome del nido vacío y muchos duelos juntos, esa pérdida de la juventud, de la independencia. Entonces ella estaba atravesada por muchos duelos. El primero en sí, como base, era la pérdida de su pareja.
que había fallecido recientemente. Lo único que escuchaba, la única frase que escuchaba y que a su vez había una gran resistencia, era: lo tenés que soltar. ¿Sí? Ujú. Y yo creo que es lo peor que le puedes decir a una persona que está tan aferrada y que necesita quedarse un rato más ahí, y en ese dolor, y en esa etapa, ¿no? Porque las etapas son cíclicas y van de acuerdo a la necesidad que yo voy transitando, ¿sí? Puedo estar viviendo una etapa de negación, pero voy a estar todo el tiempo en negación. El tiempo es inteligente y va a ser de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces viene alguien y nos dice: tenés que soltar. Ya lo tendrías que haber superado. Mirá que te vas a morir de un infarto si vos no... A ver, volvemos a lo mismo. Estas frases, como nosotros en mediunidad comprendemos que la supraconciencia está mucho más presente de lo que nosotros creemos que está. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que soltar? En todo caso, lo que tendríamos que trabajar es una nueva reconexión con aquella alma que ha trascendido a otro plano, ¿sí? Pero la palabra soltar a mí me genera como una despedida eterna. Y esto no es así desde la espiritualidad. Eso no, hasta luego. Entonces, trabajamos en esto hablamos sobre la integración, ¿no? Trabajamos de manera holística. En el duelo, aceptando las etapas. Bueno, está bien que te sientas así, ¿sí? Quédate en el enojo todo el tiempo que necesites. Pero también nos vamos acompañando a una nueva reconexión, a una nueva vinculación desde un lugar mucho más expansivo de conciencia, por así decirlo. Ujú. ¿Sí? No, no, es que es algo como que lo escuchas, lo ves, eh, y como que la sociedad no acepta que llores, ¿no? Que llores el tiempo que tú necesites. Es como, bueno, es lo que tú has dicho, 3 meses y ya está. No, no, hombre. Cada uno a su ritmo. ¿Qué es lo más sanador que una persona puede hacer durante un proceso de despedida? De despedida. Eh, a ver, Que yo diría, perdón, que yo diría también de un hasta luego. Yo diría exacto. ahora un hasta Ujú. luego, pero ¿cómo ayudarías a ese proceso de tranquilidad para esa persona, para ese alma que se tiene que quedar transitando en este mundo? Las pérdidas que nosotros elegimos en estos pactos prealmáticos están establecidas de antemano. Quienes se quedan son las personas que van a necesitar trabajar mucho más el desapego. Entonces, aceptar cuál es la finalidad por la cual yo pacté esta despedida con esa alma. De Ujú. esta manera, y qué es lo que ha quedado pendiente, o que yo siento que ha quedado pendiente. Entonces, lo podemos ver, si lo vemos desde este lugar, es mucho, mucho más amable. Mucho más ¿Sí? sanador. El entender de que el propósito de la pérdida de un ser querido es justamente hacernos preguntas y seguir evolucionando de manera cuántica. Y esto, Entiendo al de que nosotros igual, somos como muy... no, continúa, continúa. Sí, Que digo que no, esto, al no, no, te igual. decía que... Uy, estamos retardadas, ¿eh? No, digo que esto, al eh, igual que es con una persona, un ser humano, esto nos pasa con un ser humano, con el ser humano y con los animales. Estamos de acuerdo. Pero también cuando nos arraigamos a algo, eh, esto es también como duelar, a,
nos acogemos a esas metas que no hemos llegado a hacer y eso también es duelarlo, ¿no? Porque hay que cambiarlo. Siempre que hay transmutar, ¿no? Digo que es algo así similar, Sí, es transmutarlo. por supuesto que es transmutar. Luego de una pérdida no somos las mismas personas, pero, por ejemplo, en constelaciones familiares tomamos las pérdidas como regalos, ¿sí? Porque son oportunidades para seguir trascendiendo. Ahí está. Entonces una crisis y un duelo son la oportunidad. Lo que sucede es que la mente lo comprende desde lo tridimensional, pero la supraconsciencia lo puede comprender desde un lugar mucho más amplio. Ujú. Yo creo que no es tomarlo o pararse desde un lugar o desde el otro, sino que es poder comprender, integrar lo que es la mente y la supraconsciencia, saber que esos dos mundos conviven en esto que soy, y darle el espacio a la mente cuando necesita trabajarlo desde el desapego, desde el control, desde el miedo, y también hacerle caso a la supraconsciencia cuando me permite ver un poquito más allá. Vale, Nora, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra conversación y os queremos preguntar si tenéis alguna pregunta, alguna duda hasta ahora de lo que Nora ha ido preguntando, eh, ya que yo estoy tan absorta en la comunicación contigo que no miro a la gente que nos sigue. O sea, si tenéis algún tipo de pregunta, alguna pregunta, hacerla y Nora os contestará mm, de mil ganas. Así que vamos a ver si alguien de nosotros hasta aquí tiene alguna duda o tiene alguna pregunta que hacerle o continuamos con mis preguntitas. Bien, y estuvieron compartiendo un poquito los casos, yo estaba leyendo las Sí, sí, pérdidas, estoy viendo. lo que les ha pasado. Lo importante es poder hacer la pregunta, pero también no sentirnos que estamos solos en este dolor. Ujú. Y Yo veo, que... Ujú. para mí es muy importante saberme acompañada, ¿no? Es como ver que cada uno de nosotros puede tener, nosotras tenemos la gran suerte de tener grupo, pero el acompañamiento, el no sentirse solo, es lo más bonito que te puedas encontrar y el no juzgar. Esta es mi forma de ver o de acompañar a las personas, ¿no? No juzgar porque esté mal o no juzgar por... Mira, ¿cómo podría saber? Hay una pregunta ahí, no sé si la ves, Nora, que ¿Mi es que a ser mí me querido cuesta. podría descansar? Sí, Bien, esta es una pregunta más desde la mediunidad, diría yo, ¿no? Eh, a ver, hay algo que no se ve, que no se puede poner en palabras, pero se siente. Cuando vos te haces esta pregunta, yo lo que te recomendaría, a ver, ¿quién fue quien preguntó? Fer, es, sí, eh, hay algo, hay una voz interior que es la que se conecta con ese campo sutil, que es la que nos da la información. Todos tenemos habilidades psíquicas y todos tenemos la capacidad de poder percibir en qué instancia está nuestro ser querido. Entonces, yo me haría esta pregunta a mí misma, la negociación conmigo, y de acuerdo a todas las sensaciones que yo vaya a experimentar, tanto físicas y emocionales, creo que ahí está la respuesta. ¿Sí? ahí está. Yo por mi experiencia, por la experiencia que tengo como canal, como medium, eh, ellos están en paz, están en su hogar, están felices, están tranquilos, ya no sienten, ya no padecen. O sea, sé que parece un cuento de hadas, pero es mi Claro, realidad. lo que dice Fer, y tiene sentido, perdón, Neus,
Sí. Ella está hablando de una persona que se suicida. Eh, el suicidio es lo único que no está en el pacto prealmático. Un suicidio, una persona que se suicida no viene con ese contrato, ¿sí? Es algo que se da porque tenemos libre albedrío. Depende de los procesos. Vos como medium, ¿qué le podrías decir a Fer en cuanto a lo que ella está trayendo? Yo diría, y vuelvo a repetirme, sé que por la experiencia que tengo, eh, ellos están bien. Es, es volver al hogar. Es volver al hogar. Ha vuelto antes. Puede que él tenga que aprender y volver y tenga que trabajar algo más aquí en la tierra, en su próxima vida. Sí, pero cuando esto ha acabado, vuelve a su hogar. No hay diferencia. Todos somos uno allí. Hay una película que la Eso. recomiendo, ya que la trajiste, que se llama Nuestro Hogar, que habla de los procesos evolutivos de un alma cuando trasciende al campo sutil. Sí. Lo vuelvo a repetir para quienes lo vayan les pueda interesar. Nuestro Hogar es una película fantástica, pero fantástica, y nos va a despejar muchas dudas desde lo que pasa ahí detrás de la cortina. Ahí está. Bueno, familia, vamos a continuar con nuestra entrevista. Eh, y voy a empezar ya a hablar un poquito de cómo empieza un proceso terapéutico contigo. ¿Qué puede esperar la persona que llega a tu consulta por primera vez, a tus sesiones, ¿no? ¿Qué puede esperar en esas primeras sesiones? Eh, por lo general, lo que nosotros en el encuadre explicamos es que este tipo de terapias digamos, se enfoca en el proceso humanístico, ¿sí? En el enfoque centrado en la persona y en lo que le pasa con lo que le pasa. Este enfoque requiere de 3 pilares fundamentales que son la empatía, ¿sí? Voy a entrar en tus zapatos para ver cómo te sentís con esto que vos estás trayendo. La aceptación positiva e incondicional sin juicios de valor, ¿sí? Porque es un espacio amoral en donde nosotros no emitimos un juicio. Quizás hay veces que podemos preguntar para poder entender, pero solo porque quiero preguntar, solo porque quiero entender, ¿sí? Entonces en el relato puede haber algo que yo no pueda, o sea, no pueda hacer como mi integración y voy a preguntar. Pero voy a aceptar todo lo que traiga al espacio y también su ritmo en el proceso. Y la congruencia. Yo creo que es importante ser congruentes con uno mismo, ¿sí? Es un espacio en donde yo lo pongo muy claro. Somos 2 personas en un crecimiento. Acá no hay asimetrías, acá no hay juicios, no hay relaciones que se establecen de poder, sino que somos 2 personas, como decía Carl Roger, que en un encuentro se enriquecen juntas y pueden seguir evolucionando en su camino. Desde un espacio humilde, desde un espacio donde realmente la persona se pueda sentir escuchada, se pueda sentir recibida, se pueda sentir mirada. Eso es lo que yo intento generar en la atmósfera dentro de un encuentro terapéutico. Ok. ¿Y qué herramientas utilizas para ayudar a que las personas atraviesen de forma más consciente este duelo? A ver, ¿qué pregunta? En este Enrevesada. caso, creo que va de la mano con la respuesta que te había dado, ¿no? Son muy simples las herramientas, ¿sí? El sentirse recibido en el espacio, entendido
apreciado, mirado, ¿sí? Escucharlo, pero también darle como ese espacio sin interrupciones, sin directividad, esto que les decía, no direccionar hacia mis propias necesidades, sino que el consultante pueda escuchar sus propias necesidades, porque en definitiva las herramientas son de quien está trabajando en su proceso. Yo no puedo determinar qué es lo mejor, o cuáles son las herramientas, o qué tiene que hacer con eso que no está pudiendo, ¿sí? Esto sería como la bolsa, una persona saliendo del supermercado y acompañarlo llevándole la otra manija de la bolsa hasta el lugar donde Ok. pueda. Y ahora sobre las constelaciones, Nora, ¿cómo explicas de forma sencilla qué es una constelación familiar a alguien que nunca ha escuchado de ellas? Lo digo porque ahora vamos a integrar esa herramienta que tú tienes en tu terapia. Entonces, me gustaría que en un pequeño, corto espacio nos explicaras qué son las constelaciones para el que no las conoce. Bien, voy a ser muy breve por el tiempo. Las constelaciones familiares son una herramienta creada por el doctor Bert Hellinger, psicoterapeuta alemán, que ya ha fallecido, quien descubre esta herramienta con el fin de poder detectar patrones que se repiten en nuestro sistema familiar. Esos patrones se repiten como lealtades, ¿sí? Lealtades invisibles, lealtades que muchas veces no son conscientes, que están en la información de nuestro sistema y que las llevamos adelante. Voy a dar el ejemplo, ya que estamos hablando de duelos, pero quiero hacer un paréntesis muy chiquitito, que ya que estábamos hablando sobre la terapia de duelos, en las constelaciones familiares, cuando una persona está en un proceso abierto y está atravesando un duelo, no puede constelar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que dejar que las etapas fluyan con la naturalidad que deberían de tener. Y como estamos adaptados y tenemos las herramientas, ¿sí? Estamos preparados para poder gestionar el duelo de manera natural. Las constelaciones familiares, sí, quizás nos ayudan a ordenarnos y a cortar estos patrones, pero se recomienda no hacerlo dentro de un duelo. Voy a dar el ejemplo de esto que yo decía y creo que todas las personas que están dentro de vivo escuchando pueden sentirse identificadas. Hay algo que yo tomo de mi sistema, ¿sí? Ya sea la pérdida del dinero, ya sea el duelo transgeneracional, pude haber tenido un ancestro que no pudo gestionar la muerte de sus hijos, por ejemplo, y fallece de tristeza. Doy un ejemplo, ¿no? Ese duelo, alguien del sistema lo toma y lo lleva como propio. Y esas lealtades invisibles se manifiestan. ¿Cómo pueden manifestarse? Se pueden manifestar con depresión, con apatía sobre todas las situaciones vitales, no querer salir, no querer tener proyectos, sentirse culpable por estar vivo, ¿sí? Porque esa persona está llevando de un duelo que no le corresponde. Puede sufrir ansiedad, miedo, insomnio y una angustia existencial que no puede comprender de dónde viene, porque no es suya. Y así son muchas cosas que se pueden repetir de nuestros ancestros, como fueron mis abuelos, mi papá, mi mamá, ¿sí? Ajá. Entonces esto es esos bloqueos y heridas que suelen aparecer con más frecuencia en una constelación. Son los bloqueos y heridas, ¿no? Que se pueden sanar. Pero yo tenía, no, es una pregunta muy mía, ¿no? Yo pensaba que cuando haces una terapia del duelo, en algún momento
haces la constelación, que es más al final, más cuando la persona está más, pregunto, ignorancia, Nora, es Y saber. podríamos decir que en la etapa de aceptación, donde la persona vuelve a la vida y reubica y recoloca toda su energía, eh, todas esas conductas están nuevamente ordenadas en su sistema, podemos decir que sí y que se puede constelar, pero en una etapa de actualización y de Aceptación. aceptación. Acá, Ok, ok. Neus, hicieron una pregunta muy interesante, te la voy a leer. Contéstala. ¿Los patrones Sí, sí. pueden ser transgeneracional, pero también kármicos? Yo tengo la teoría de que sí. ¿Por qué tengo la teoría de que sí? Nosotros evolucionamos como en grupos de almas, ¿verdad? Nosotros, vida tras vida, elegimos esos pactos, esos planes que vamos a hacer con los aprendizajes. Esos aprendizajes van a estar basados en todo lo que yo no pude en la vida anterior. ¿Sí? Porque esto es como una escuela, acá venimos a aprender. Y si hay materias que me llevé, las voy a ver en el pacto prealmático cómo voy a vivirlas para poder volver a atravesarlas, quizás de manera diferente o con personas diferentes. Esta vez voy a hacerlo de esta manera. Para esta respuesta hay un libro que ahora les voy a dejar para poder comprender mejor. Es esto de elegir el sistema de acuerdo a todo lo que yo no pude y todos los pactos karmáticos que han quedado pendientes. Entonces yo elijo un sistema que me dé la posibilidad y las condiciones de que yo pueda volver a vivir esa situación y poder superarla y poder sanarla. Muy bien, muy bien. Y entonces tú, las constelaciones familiares, ¿cuándo las recomiendas? Yo Bien. las, yo las recomiendo cuando empezamos a detectar que hay cosas que no son nuestras, que hay dificultades, donde nos sentimos bloqueados, donde nos sentimos sin respuestas, que hay mucha información que está ahí latente, que necesito saber qué me pasa con esto. Las constelaciones familiares, tanto individuales como grupales, nos, al entrar al campo nos dan aquella información y nos pueden dar las respuestas que estamos necesitando para seguir nuestro camino de evolución. Cuando yo me siento bloqueado, anclado, estancado y hay algo que no me cierra, porque ahí está es el alma, cuando está en esta disyuntiva y en este bloqueo, se manifiesta, como se manifiesta con depresión, con ansiedad, con estrés, con cortisol alto, ¿sí? El alma me está dando una alerta de que hay algo que yo tengo que hacer con eso. Ujú. Muy bien. Entonces ahí es ¿Cuál ha donde lo sido? reconozco. Ok. ¿Cuál ha sido la constelación que te marcó profundamente? Uy, hay dos. Hay dos como para no decirte porque todas las constelaciones son un mundo. Y las dos fueron presenciales. Por lo general no lloro en las constelaciones, pero te voy a contar la que sí lloré. Había una mujer que era cantante que había dejado de cantar a partir de la muerte de su padre. Entonces ella toma a alguien que representa a su papá, lo trae y se pone adelante, y ella con problemas de tiroide y de garganta, le pregunto qué necesitaba y ella me dice, necesito decirle algo. Se me pone la piel de gallina todavía, pero se lo quiero decir cantando. La mujer cantó un tango, tenía una voz Wow. espectacular. Todos nos quedamos callados, éramos como 15, 16 personas dentro de una sala. Ella, sentada, agarra de la mano a su padre y le empieza a cantar, llora, empieza a llorar, pero seguía cantando de una manera tan maravillosa que no corría un papel. Las personas quedaron en llanto y yo ese día me permití
Abril me hace sentir, fue terrible. Después ella se levanta, lo agarra de las manos y le canta esa canción. No sé si alguna vez vieron la película Coco cuando le canta a la abuela, recuérdame. Sí, 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 Bueno, sí que lo he visto. a ese nivel tan emocionante. Fue muy fuerte y fue una de las constelaciones más lindas que tuve. Ah, wow, es que fíjate que estabas hablando y es como yo no he estado y es como revivir ese momento, como ver, tiene que ser espectacular, ¿no? Y esa mujer Em, volvió a cantar. En ese momento volvió a cantar. Porque una constelación es como, es una herramienta para avanzar, te quita bloqueos, ¿sí o no? Por supuesto que sí, nos ayuda a ordenar nuestro sistema, a poder detectar aquello que nosotros lo llevamos por una lealtad pero no nos corresponde, a poder Ajá. comprender cuando hacemos este orden del sistema y muchas veces podemos vernos a nosotros, una de las cosas más lindas que a mí me gusta trabajar es con el alma. Las constelaciones familiares hoy empiezan a tener otro nombre, hoy ya se las denomina movimientos del alma. Y es increíble cuando una persona trae el alma y se miran por primera vez. Es vivencial, porque no lo puede poner con palabras. Lo que le Ujú. pasa a una persona cuando se encuentra y se mira a los ojos y se encuentra ahí, y encuentra su alma ahí. Por eso creo que es una experiencia que todos tenemos que atravesar. Ahí está. Em, ¿Qué recomiendas a quienes sienten culpa, rabia o miedo durante el proceso? ¿Qué les recomiendas? El proceso, ahora estoy hablando otra vez del duelo porque creo que tenía que hablar de las constelaciones familiares porque yo había escuchado, por eso lo he metido también mucho, y aparte que eres consteladora, que es una herramienta que fusionan mucho, pero no, no de esta forma, Nora. Yo tengo entendido cosas diferentes, entonces es muy importante que una profesional nos indique cómo hacerlo y hacerlo bien. Bien, lo voy a responder como muy breve, porque tenemos poquito tiempo, se nos va a cortar el vivo. Eh, lo que yo recomiendo a las personas es que se puedan sentar con aquello que están sintiendo, con esa etapa, ¿no? Ya sea la culpa, la rabia, el miedo, la depresión, la negación, la negociación, que se sienten. Lo que resiste, persiste. Entonces, todo lo que nosotros evitamos, mira, justamente empecé hoy hablando sobre todo lo evitativa que fui con duelos y todo lo evitativa que fui con constelaciones, y hoy es mi vida y no me arrepiento de eso. Pero voy al hecho de que me tengo que sentar de cara a cara, con la emoción, con la rabia, con el dolor, con el sentimiento de culpa, dejarlo que pasarlo por el cuerpo, gestionarlo y ahí entender que son procesos naturales propios de, de un duelo y que los tenemos que vivir y que no hay ninguna condición que nos saque de vivir todas las fases y las instancias. Lo tengo que atravesar. Pero tenemos dos opciones frente al duelo. Podemos vivirlo con dolor, porque el dolor no es opcional. El duelo, como bien decía, duele. Pero lo que sí es opcional es el padecimiento. Y el padecimiento de ese duelo va a depender de la mala gestión o la resistencia que yo tenga frente a las etapas. ¿Y cómo puede una persona comenzar a construir su vida después de un duelo? Simplemente sin acelerar ningún tipo de proceso, sin tapar, sin querer
pasar de la etapa del shock a la aceptación. ¿Sí? Solamente transitando todas las etapas de forma amable conmigo misma, respetuosa y sincera, solamente ahí podemos decir que la persona puede estar ubicada. Acá en Argentina hay un psicólogo que se llama Rolón, que habla mucho del duelo, que habla sobre 3 instancias, ¿sí? En el duelo. El descenso al infierno, el infierno en sí mismo y el ascenso, nuevamente. Entonces, esto es así. Wow. Y Nora, como mensaje final, em, ¿qué te gustaría transmitir a quienes están viendo nuestro live? A quien está viviendo un proceso de duelo y no saben cómo empezar a sanar. Pasarlo por las 4 instancias. Hay un proceso terapéutico que nosotros lo llamamos DAVI: descripción, análisis, valoración e integración. ¿Sí? En principio es descripción, ponerlo en palabras para poder analizarlo desde todas sus aristas, luego poder pasar a hacer una valoración y una integración de la experiencia. Pasarlo por el DAVI, todo lo que tenemos que pasar por ahí. Muy bien. ¿Sí? Excepto perdón, sí, palabras, para que ninguna emoción quede atrapada, nada más. Y por último, Nora, aquí me gustaría que nuestros, digamos, la gente que nos está viendo en el live, primero deciros que a Nora Kellerman la podéis encontrar en la asociación de Mediums con Almas. Allí ella os atendería con mucho gusto, pero además ella tiene consulta privada. Entonces, Nora, te dejo paso para pues, que te explayes, que hables nada corto, conciso, de lo que encuentran en Nora Kellerman, no solo los acompañamientos, sino todas esas terapias que haces. ¿Dónde te pueden encontrar y cómo se pueden poner en contacto contigo, además de Mediums con Almas? Pueden ponerse en contacto a través de Instagram, Nora Maigin. Ahí van a ver toda la información y todo lo que también vamos subiendo sobre constelaciones, entrevistas, duelos y demás. Y bueno, como también está esta puerta y esta posibilidad de poder acceder a la información, pueden pedir el contacto, inmediatamente le van a pasar mi número. Uy, nos quedamos sin tiempo. Pueden contactarse a través de Instagram o también a través de Mediums con Almas, que inmediatamente le van a pasar el contacto para poder despejar cualquier duda sobre constelaciones familiares o acompañamientos de desarrollo personal o de duelos específicamente. Pues dicho todo esto, te doy las gracias, Nora. Ha sido un placer poderte hacer esta entrevista. Os doy a todos y cada una de vosotros y vosotras las gracias por estar aquí acompañándonos como cada miércoles. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, no dudéis en escribirnos a Mediums con Almas, porque allí nos pondremos en contacto con vosotros, os responderemos. Si no nosotras, Nora, en persona. Y nada, que gracias, que ha sido un honor tenerte conmigo. Gracias. Nora, no te olvides de decirnos el libro que comentaste antes. Se llama, a ver, tengo muchos libros lindos. Michael Newton, Entre Vidas. Es un libro que todos los mediums tendrían que leer, y todas las personas que atraviesan duelos para poder comprender la muerte desde la supraconciencia deberían leer. Es una historia basada en hechos reales, con información empírica, sobre un psicólogo, un terapeuta, que hace una investigación sobre
la experiencia que vive un alma entre una vida y otra. Interesantísimo. Wow, wow. Dicho esto, Eh, bien, yo lo he gracias a leído. vos, gracias a todas las personas. Es muy lindo, es muy lindo. Gracias a todas las personas que hoy estuvieron. Espero que cada una se lleve lo que les pertenezca, que puedan trabajar un poquito quienes viven una experiencia de duelo. Nora, Nora, ¿qué tu más? apellido. Una puerta hacia la luz de Jocelyn Arellano y Carmen Di Salve. Dos medium que hacen No. una puerta hacia la luz, se llama. Y el canal de Jocelyn Arellano es, sí, la buscan ahí, Jocelyn Arellano. Les mando un gran abrazo. Entre heridas no, entre vidas. Ahí, Beli, quiero aclarar, se llama Entre Vidas. ¿Por qué? Porque es entre una vida y otra. Ajá. Bueno, Así pues se llama el libro. eh, lo iremos publicando, ¿eh? No, me parece que vamos a tener que coger y poner posts de las recomendaciones de nuestra Nora, de libros que podéis leer que os pueden venir muy, muy bien para sanar y para disfrutar de una lectura muy amena y muy que llega aquí. Bueno, Nora, Bien. nos vemos pronto. Un besito muy grande. Gracias. Te mando un abrazo gigante y gracias a todas las personas que hoy asistieron a este video. Gracias, Chao, gracias, chao. gracias, familia. Chao. Gracias a ustedes. A ver si salgo. Tengo que salir yo, ¿no? ¿Verdad? Esperen que mi